abusan no solo de tu persona ni física, abusan de tu amor. Mi camino de sanación ha sido hablar. Es terrible porque se juzga más a la víctima que al victimario. Es un espacio que lo estamos haciendo desde el corazón. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Bueno, hoy es un día realmente muy especial. Estoy muy emocionada y estoy llena de fe, de esperanza, querido Cacho, de que con nuestro padrino que hoy tenemos y nuestro primer invitado al que tanto queremos y admiramos, lo vamos a contar por qué este espacio de YouTube va a abrir la voz a muchísimas niñas, niños, mujeres, hombres, en fin, todas y todos aquellos sobrevivientes de la violencia, particularmente de la violencia sexual. Y te quiero agradecer a ti por tu cariño, por tu confianza y porque hoy en un día tan especial estamos pues justamente arrancando y dando inicio a este espacio. Al contrario, es para mí un enorme gusto el poder arrancar en un día que creo que estará marcado por ser el inicio de muchas cosas buenas y sobre todo de cosas buenas para temas que aprioran para seguir trabajando en la construcción de un México mejor. Como bien dice, el que este sea un espacio de confianza, de intimidad, en el cual todos nuestros invitados se sientan en todo momento en un entorno tranquilo y donde puedan hablar sobre situaciones, experiencias que han marcado su vida, pero yo creo que en la mayoría de los casos de las personas con quienes vamos a estar hablando, o en el caso, por ejemplo, hoy de Eduardo, que es un extraordinario ejemplo, nos demuestran que siempre es posible salir adelante. Entonces, pues... ¿Y romper el silencio? Romper el silencio es indispensable porque el silencio es el aliado más fuerte de los abusos, de los casos de violencia. Yo creo que no solo en este país, sino en el mundo en general. Lo que muchas veces es un secreto familiar o un secreto entre amigos termina convirtiéndose en una permisión social. Y eso nos ha llevado a hoy estar en una situación crítica respecto al tejido social, sobre todo con las infancias de nuestro país. Sí, claro, yo nada más quisiera poner un poco en contexto, sobre todo con nuestro primer invitado, que por sí mismo y por su historia de vida, nos va a permitir abrir estas voces y este espacio para no solamente escuchar, sino para actuar de forma inmediata. Pero quisiera poner en contexto de que somos en México como país el primer lugar de turismo sexual de bebés del planeta, el segundo lugar de turismo sexual del mundo y el primer lugar también de contenidos de pornografía, con todo lo que esto conlleva. Y estamos aquí porque no estamos aceptando ni que esto sea normal, ni que esta destrucción debe seguir adelante, y porque, como bien se decía hace unas horas, con las niñas y con los niños, no. Correcto. Entonces, pues, Cacho, muchas gracias y a ustedes por estar aquí, y les pedimos que ustedes se queden con nosotros, que nos ayuden a que estas voces se repliquen y que pues las sobrevivientes y los sobrevivientes tengan este espacio que casi no van a encontrar en ningún otro canal o fuente de comunicación, y que siendo historias tan dolorosas y difíciles, por eso nos tenemos que quedar aquí, porque hay valientes que las están contando para que esto no se repita más. Es correcto. Pues siendo así, vamos directo a nuestro invitado. Eduardo, bienvenido. Empezamos ahora sí que, como dicen, con el pie derecho, estando tú aquí con nosotros, y escucharte es lo más importante. Que nos cuentes tu historia, que nos cuentes qué le quieres decir a quienes aquí nos están escuchando. Bueno, es mi historia como sobreviviente de lo que estaban platicando ahorita sobre la violencia sexual o el abuso sexual infantil. Yo tengo 48 años, tengo 5 hijos. Tengo hijos de todas las edades, desde 20 años hasta 3 años. Mi hija, la más chiquita, me tocó a mí crecer, nací en Guadalajara, me tocó crecer en una familia muy unida.
con mi papá y mi mamá que todavía viven, con 2 hermanas mayores que siempre me cuidaron, siempre yo era el chico de la casa y había que protegerlo en todo momento. Y yo a los 8 años descubro algo que me gustaba muchísimo, que era jugar al tenis. Y para mí el tenis, recuerdo que cuando salía de la escuela y llegaba a mi casa, lo primero que hacía era agarrar una pelota y una raqueta, y había una pared en el jardín de casa de mis papás, y ahí me pasaba horas jugando, y ahí soñaba cómo ganaba el último punto del torneo más importante. Yo estaba seguro que iba a ganar Wimbledon, o iba a ganar el US Open algún día. Y el tenis, a los pocos años, resultó que tenía cualidades. Llegué a ser campeón nacional de singles y dobles, y me llevó a vivir a una academia a Florida, la academia de Nick Bollettieri. ¿Cuántos años tenías, Eduardo? Tenía yo 10 años, allá cumplo 11 años, allá curso quinto de primaria. Y estando allá todo ese año, me toca vivir al lado de Andre Agassi, de Jim Courier, de Mónica Seles. Mónica Seles tenía 13 años, Agassi y Courier tenían 17 años. A lo mejor en el cuarto de arriba donde yo estaba Jim Courier. Andre Agassi ya vivía con Bollettieri en su casa porque era como el rey del marketing ahí de la academia. Y yo me acuerdo, para mí fue un sueño estar ahí porque era jugar tenis todo el día, hablar del tenis, soñar. Yo decía, un día voy a llegar a ser como Agassi cuando lo veía. Cuando regreso de Estados Unidos, después de ese año, termino la primaria, sexto de primaria. Yo estudiaba en el colegio alemán y me dan una beca para irme a jugar tenis a Alemania. Hacen un intercambio entre la Federación de Tenis de México y la Federación de Tenis de Alemania, y llego a la casa del niño que era el número 1 de Alemania de la misma edad. Y cuando llegas a esa casa, llegas seguramente lleno de alegría. De alegría. Para mí era, voy a vivir en la casa del número 1 de Alemania, donde Boris Becker era lo máximo en ese momento en Alemania. Digo, tengo que sí me daba emoción, pero me daba mucho miedo, porque no entendía por qué yo a los 12 años me iba a ir otra vez de mi casa. Me llevan mis papás con la familia. Mis papás los conocen. Ellos de alguna manera me entregan a la familia. Para mi papá era mucha emoción porque iba a entrenar con la Federación de Tenis de Alemania. Y estando ahí, me toca vivir en la casa de un pederasta. Ahora puedo entender un poco más al señor y a la familia. Ellos eran una persona, en las noches era un monstruo, pero en el día era buena persona. En el día era una persona común y corriente con la que podía platicar. No estoy diciendo que fuera la mejor persona conmigo, pero sí platicábamos, me contaba historias. Él en una ocasión me contó cómo le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Él, cuando es el bombardeo en Alemania, o cuando entra a Estados Unidos y entra la Unión Soviética por el otro lado, él ha de haber tenido 3 años, y me platicaba cómo sonaban las alarmas, porque entraban a bombardear y se metían a sótanos, y pasaban semanas dentro de los sótanos. Cuando se termina la guerra, él queda en Alemania Oriental, se separa de su familia, se cruza el muro y conoce a una señora, y deciden hacer un negocio. Y su negocio fue tener un niño, volverlo tenista y salir de pobres. Y a esa familia llegué yo. Hoy tú puedes decir, eso es legal, el hijo es de ellos, pero si lo comparas con un tema de trata, o sea, es una trata. ¿Era su único hijo? Era su único hijo, y él fue concebido para ser tenista. Era un niño que desde que nació lo pesaban, le medían los huesos, su alimentación estaba 100% controlada para llegar a ser O sea, ellos tenían conocimiento. Ellos decidieron que iba a ser tenista. Y lo programan. Entonces era un niño que, por ejemplo, tenía 11 años, jamás había probado un dulce, nunca había probado una Coca-Cola. Su alimentación era perfecta para llegar a ser tenista. Sabían qué altura iba a tener. Sí tenía muchas cualidades también para el tenis. De hecho, cuando yo llego a Alemania, estaba Tommy Haas, que era el número 2 de Alemania, de esa edad, que él llegó a ser
dentro de los 10 primeros, y René Hirschfeld, se llamaba, con el niño que yo vivía, traía los récords de Boris Becker de los 8 años a los 11 años. Estaba ganando los mismos torneos. Era un niño que iba 3 años atrás en la escuela, porque los papás decían, en la escuela No importa. no importa, pero en Alemania si no vas a la escuela va la policía por ti y te lleva. Él iba a ser tenista. No existía el matrimonio. El señor trabajaba en el día, en las noches trabajaba la señora, y él se dedicaba a su negocio, que era su niño. Y cuando yo llego a esa casa, después descubro que ellos lo que hicieron fue contratar a un niño mexicano para que entretuviera a su hijo varios meses. Cuando yo llego a esa casa, me acuerdo, días después, el señor me decía, es que tú no puedes ser mexicano. ¿Dónde está tu sombrero? ¿Dónde está? O sea, ellos, para ellos en su estructura habían contratado a alguien de Latinoamérica que viniera a jugar a tenis con su hijo, que era hijo único, y que la entretuviera. Y a esa familia es a la que me tocó llegar. Era un señor que en las noches tomaba. Si me dices dónde dormía, no lo sé. Era una casa con 2 cuartos. En un cuarto dormía la señora, en otro cuarto dormíamos el niño y yo. Y las noches que él llegaba borracho se metía a mi cuarto. Sí te puedo decir que para mí fue empezar a perder mis sentidos, empezar a perder mis recuerdos. Si me dices cuándo empezó, cuándo terminó, qué noches fueron, no lo sé. Esto es parte de lo que es el proceso disociativo de la realidad. El proceso de sobrevivir. De sobrevivir, ¿no? Que pasa muchas veces en los casos de abuso sexual, que es lo que la mente hace para cuidarnos. El no recordar exactamente ciertos episodios, ¿no? De hecho, en mi caso, yo mi abuso lo recordé 15 años después. O sea, tú estás en Alemania, vives este infierno. Vivo cosas horribles. Cuando regreso a México, también a mí me toca vivir en una época en el 89. Me toca cuando se cae el muro de Berlín. Me toca estar ahí cuando es eso a finales de año. Yo me regreso hasta diciembre. Y cuando llego a México, me acuerdo, vuelo yo solo, mis papás me reciben, y al siguiente día me enfermé del estómago y me pasé 5 días vomitando, y me decían, es que se intoxicó, es que viene de comer, todo muy sano. Para mí fue, ya llegué a México, ya estoy en mi casa, esto ya se terminó. No entendía qué pasó. Mis recuerdos de Alemania eran un reloj que estaba en la sala, que me iba a dormir, que tenía mucho miedo de lo que... de pasar las noches ahí, de que me trataban mal en el día, que la señora a veces no me daba de comer suficiente, que no tenía ropa limpia. O sea, ahora sí que de muchas cosas que viví, pero eso era lo que yo quería recordar. No lo recuerdo hasta que estaba casado, profesionista, con hijos. Es cuando empiezo a recordar lo que yo viví en Alemania. Lo que tú ahorita platicabas es un instinto de supervivencia. Para mí, mi instinto de supervivencia, hoy puedo decir que mis papás, para ellos era muy importante que yo viviera en el extranjero, la oportunidad de poder estudiar en Alemania, jugar tenis, de poder llegar a ser un tenista profesional. Pero yo digo, yo de 12 años viviendo en Alemania, ¿me quiere mi mamá o no? ¿Por qué me mandaron a Europa? ¿Por qué? Y una casa así, aparte, o sea, un infierno así. Pero una casa que fue investigada. O sea, que fue investigada por la Federación de Alemania, donde era una familia normal. Donde era un deportista. Sí, de alto rendimiento. ¿No? De alto rendimiento. Bueno, era el número 1 de Alemania para ellos. O sea, era alguien muy, muy reconocido. Y si bien tú tardas todos estos años en recordar, tu vida cambia una vez que regresas a México. O sea, el niño que se fue Por mucho, ya no es el niño que regresó. El niño que se fue, para mí una de las partes más fuertes en ese momento, que ahora entiendo por qué mis papás reaccionaron así. Y ahora en la causa mis papás son mis principales promotores y los que más luchan contra la prevención del abuso. Pero yo me acuerdo cuando yo llego,
van por mí al aeropuerto y lo primero que hace mi papá es, ponte un short, agarra tu raqueta y vamos a jugar tenis. Porque necesito ver en estos 6 meses cómo mejoró tu saque, cómo está tu derecha, cómo estás jugando. Nunca me preguntaron, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Te pasó algo en Alemania? Nos hablábamos una vez al mes, no había internet, no había formas, me mandaba cartas mi mamá que me llegaban un mes después. Y hablábamos por teléfono una vez al mes. Cuando hablábamos por teléfono, recuerdo el señor se paraba enfrente de mí, que no hablaba español, pero era intimidante yo poder decir, mis papás, ¿cómo estás? Muy bien. Cuando regreso a México, no quiero volver a jugar tenis. Algo que para mí fuera horrible ir a los entrenamientos, ir a los torneos. Yo decía, ya no quiero jugar. Ya déjenme en paz. Lloraba todas las noches porque decía, no me gusta mi escuela, no me gustan mis compañeros. Y lo que hacen mis papás fue, más mi mamá dice, te voy a llevar a terapia, te voy a llevar con diferentes psicólogos y te puedo decir que pasé por más de 12 psicólogos y ni uno me preguntó, ¿viviste abuso sexual? ¿Te pudo haber pasado algo en Alemania? Muchos años después, platicando con ellos, les decía, ¿por qué no te diste cuenta? Si estuve un año en tu consultorio, dices que no me pasaba por la mente que existía el abuso sexual infantil. Nunca había atendido un caso. Y yo estuve con psicólogos que era, este niño ya no quiere jugar tenis y necesitamos que regrese a jugar tenis. ¿Qué le vamos a decir a los patrocinadores? ¿Qué le vamos a decir a las giras que tiene que ir? Entonces era pasar por esa etapa. Me volví un niño muy tranquilo, muy callado. Pedí mi cambio de escuela. Yo estudiaba en el colegio alemán, que era donde estaban mis mejores amigos, y les decía a mis papás, es que ya no quiero ir, son unos inmaduros, no quiero estar con ellos. Lloraba en las noches hasta que mi mamá dice, hay que cambiar la escuela. Me cambian de escuela. Ya en la prepa, llego a una escuela nueva, me convierto en el niño callado, tranquilo, ya no jugaba tenis. Y esa se volvió mi vida, con varios intentos de suicidio. Pero digo, ahorita lo puedo platicar. Ahorita te puedo decir, cuando yo tenía 15 años descubro que mis papás, un día estaba abriendo un cajón, descubro una pistola que tenía mi papá que alguien se la había regalado, me la llevo a mi cuarto y la tengo durante 3 años, de los 15 a los 18 años la tuve en un cajón. Y me acuerdo que para mí la escuela era horrible. O sea, era horrible que de repente hay fiestas, no me invitaron, sí me invitaron. Y es que va a estar la niña que me gusta, pero no me hace caso. Es que el lunes tengo examen y no sé nada, no tengo puntos. Era una angustia. Vivir era una angustia. Vivir era horrible, me sentía sucio, con dolor, pero todos los días. Y cuando me llegaba la desesperación era ponerme la pistola en la boca, empezar a llorar y decir, ya que se acabe esto. Me acuerdo que esa etapa platicando con un psicólogo pues ya de 20 años o 21 años, platicaba con el psicólogo y le decía, bueno, es que cuando yo tenía 15 años, dice, me ponía la pistola en la boca y me acuerdo que el psicólogo se va para atrás y me dice, ¿cómo que te ponías la pistola en la boca? Yo decía, pues que no lo hacemos todos los adolescentes. O sea, para mí era lo normal. Yo pensé que todos vivíamos Esos puntos de crisis. Vivíamos esos puntos de crisis y con esa angustia. Y también es muy común que está en la adolescencia. No, que creo que Esto va a pasar. Es un cambio hormonal y va a pasar. Y en esa persona me convertí yo en un estudiante promedio. Era para pasar la escuela. Y agarré mucho miedo. Ahora lo entiendo. Mi mayor miedo era el éxito. A sacar buenas calificaciones, a hacer bien un negocio, a jugar un deporte, porque después yo relacionaba, si me va bien en algo, me va a pasar lo de Alemania. Pero eso lo entendí hace de 40 años. Entonces, ¿por qué me boicoteo las cosas? Si hago una empresa después, quiero que no le vaya bien. Si con mi familia, en diferentes cosas que yo hacía. Y algo que me pasa a mí es, me caso a los 25 años. Mi primer hijo, Lalo, llega cuando yo tengo 27 años y ellos cambiaron mi vida. Me acuerdo
con Lalo y Axel, mis 2 primeros hijos, los meto al colegio alemán. ¿Por qué? Yo decido el colegio que más odiaba y a donde yo no quería ir, ahí los meto. Pero cuando los llevaba, me acuerdo que eran felices. Y adiós, papá, y se metían y jugaban. Y yo decía, ¿por qué son felices? La escuela es horrible, la escuela hay que sufrirla, la escuela. Y gracias a Dios empecé a recordar, pues, cómo era yo antes de los 12 años. Y me di cuenta que no tenía ningún recuerdo de los 12 años para atrás. Y estando en una terapia de pareja, fuimos con un psicólogo y de repente me dice, te voy a hacer una terapia corporal. Y allí íbamos y me pachurraba en un lado, en otro, y seguí con él. Hoy me dice el psicólogo, te pido una disculpa porque no sabía ni qué estaba haciendo contigo. O sea, estaba experimentando unas terapias corporales por ahí que tenía. Y después de varios meses de estar ahí, a mí no me molestaba porque era acostarme y que presionara diferentes puntos de mi cuerpo. Él un día me dice, vas a soñar lo que te pasó. No sé ni qué te pasó. Decido hacer yo un viaje a Alemania, regresar a Alemania pues, cerca de 20 años después. Y yo quería ir a Europa del Este. Yo tenía una obsesión con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración. Ahora entiendo por qué era el que tenía eso. Y quería ir a Auschwitz y quería regresar a Alemania. Hago mi viaje por Europa y me acuerdo que voy a Polonia, visito Auschwitz y luego estando en Varsovia, iba en un camión rumbo a Berlín. Ya no existían las fronteras, ya no iba nada, y de repente el guía del camión dice, en 1 hora vamos a cruzar la frontera a Alemania. Cuando yo escuché Alemania, me fui a la parte de atrás del camión y no podía respirar. Y decía, me estoy ahogando, ¿qué está pasando? Y lloraba y lloraba. Llego a Berlín, a Alemania, pido la comida que comía yo de niño, una Malzbier, que era cerveza sin alcohol, con azúcar. Y cuando regreso de ese viaje, le platico al psicólogo y le dije, me pasó, sentía que me iba a morir. Me dice, algo te pasó en Alemania. Y es cuando me dice, lo vas a soñar. Y me lo tiró, hoy que platico con él, me dice, te lo tiré así como para ver si algo reaccionaba. Y poco a poco se me fueron viniendo mis recuerdos de Alemania. Mi primer recuerdo fue de alcohol. Respiraba y olía alcohol y empezaba a vomitar. A lo que huele una persona totalmente borracha, y vomitaba y decía, otra vez ya me intoxiqué. Y era mi proceso, y se me empezaron a venir recuerdos cada vez más nítidos, hasta que ahora puedo recordar todo lo que me pasó en Alemania. Y recuerdo que una de las partes más fuertes dentro de ese proceso fue hacer una regresión a salvar al niño. En una parte de la terapia me decía, a ver, tienes 30 años, vamos a la casa, recuerda cómo era la casa, cómo estaba. Me acuerdo que yo entré a la casa y decía, es que ahí estoy yo en una esquina llorando, no me puedo mover, no. Y me decía, rescátate, agárrate, ya eres un adulto, agárrate y salte de la casa. Entonces, es que no puedo, está el señor en el pasillo y empújalo. Y llego, lo empujo, me agarro a mí mismo y me decía, ahora sí vete al lugar que tú quieras, estás a salvo. Vete al Interpol, vete a tu casa, vete. Y me regresaba al hotel en Alemania donde mis papás me entregaron. Y de repente yo decía, veo un hotel perfecto, recuerdo perfecto el candelabro del hotel, el tapete del lobby del hotel, la persona que mis papás le pidieron que hablara por teléfono. Y ese fue el momento en que mis papás me entregaron. Ahí estaba yo a salvo. Y a partir de ahí, pues fue, ahora sí que una lucha interna de decir, ¿ahora qué hago con esta información? Esta es mi Porque historia. ahora es como es de que ¿Cómo la te haces proceso? consciente, ¿no? ¿Ahora qué hago? ¿Y qué hiciste tú ahora? Sigue. Una fundación. Mi proceso fue algo muy fuerte. Sí, hubo muchos cambios en mi familia. No es de que alguien rompe el silencio y todo sigue igual. Recuerdo la primera vez que yo llego con mis papás, mi primer paso fue hablarlo.
y romper ese silencio. Cuando llego con mis papás, lo siento en un sillón, casado, profesionista, con hijos, 30 años, y les digo, viví esto en Alemania. Me acuerdo que la reacción de mi papá fue pararse y decir, no es cierto, el abuso sexual infantil no existe y menos en esta casa. Para mi mamá fue un choque muy fuerte y fue un proceso dentro de la familia de decir, ¿qué es eso? ¿Qué es el abuso sexual infantil? ¿Por qué? No es cierto, no existe. Y de que te quisieran creer, que hemos encontrado muchísimos casos donde cuando un sobreviviente, una sobreviviente se hace de este valor, ¿no? Que digo, ustedes mejor que nadie lo pueden compartir. La respuesta primera es no te creo, de muchas maneras. Y ese no te lo creo quiero creer. es terrible. No lo quiero creer. creer. Eso debe ser terrible porque ya causaste muchos episodios, mucho sufrimiento, sentimientos terribles de culpa, ¿no? Como si todo hubiese sido tu responsabilidad. Y la respuesta es no te creo. Creo. Y yo creo que una de las partes más fuertes para mí fue a la hora de empezar a ver mi vida, digo, no me gusta donde estoy, no me gusta mi trabajo, no me gusta las sociedades que tengo dentro del trabajo, no me gustan muchas de las relaciones que estoy haciendo y de repente digo, me junto con muchas personas que todo el día es a quejarnos, hablar mal de política, hablar mal de fútbol, hablar mal, de repente digo, yo no me quiero quejar. Quiero empezar a sentirme bien, pero es un proceso donde dices, llevo 18 años sintiéndome mal y viviendo con angustia. Y de repente ahora me quiero sentir bien. Viene una lucha interna. Me acuerdo que fue una etapa para poder sanar esto y poderlo hacer. Regresé a jugar tenis. Empecé a practicar meditación budista, iba con un sacerdote y te puedo decir, yo tenía un psiquiatra, un psicólogo, un sacerdote y una familia. Una familia, jugaba y estaba totalmente protegido. O sea, y mi agresor no sabía si existía o no existía y estaba del otro lado del mundo. O sea, hoy puedo decir, tenía todos los dones para poder sanar. Tenía y es salir de un infierno, es cambiar tu vida y en ese proceso yo lo que decido hacer es entrar de voluntario a una asociación. No era de que voy a hacer una asociación y voy a ayudar a gente, sino digo, quiero saber qué es el abuso, quiero saber por qué lo viví, cuáles son las estadísticas. Entro de voluntario a una asociación, me acuerdo, entro a tomar un diplomado de prevención de abuso y ahí cuando conozco las estadísticas, el 20% hemos sobrevivido al abuso sexual infantil, solamente 1 de cada 10 lo va a hablar, las consecuencias, cuando veo las consecuencias, depresión. Sí, empezaste a palomear. Tengo los síntomas, ¿no? Híjoles, es la primera vez que saco un examen perfecto. Eduardo, para quienes nos acompañan en este espacio y cuando escuchan, somos sobrevivientes. Para mí fue muy aleccionador siempre todo lo que nos compartes, igual que Cacho nos da a mí muchas lecciones de vida, pero particularmente cuando haces este énfasis en esta dificultad de esta sobrevivencia y por qué se considera que después de esta violencia sexual, evidentemente, lo que se hace es ser capaces de sobrevivir. Sí, para mí, dentro de mi proceso, fue cuando conozco qué es el abuso sexual infantil y conozco las estadísticas y que éramos muchos los sobrevivientes y más los que lo estaban viviendo en silencio. En ese momento para mí fue un gran alivio. El decir, no soy el único. Llevo muchos años viviéndolo en silencio y me sentía un bicho raro. Y somos más de 20 millones de sobrevivientes en México y en el mundo. Hay muchísimos más. Pero también fue una responsabilidad de decir, tengo que hacer algo más por las personas. ¿Qué pasa con todos los niños que lo están viviendo en silencio? Y fue cuando decidí, tengo que romper el silencio, tengo que hablarlo, tengo que de alguna manera no tener vergüenza de poderlo hablar. Sí tuve una gran fortuna en esa parte que cuando yo lo empecé a hablar, el venir de cierta clase social, el tener ojo claro, el que mi agresor estuviera del otro lado del mundo, de alguna manera me abrió puertas a decir,
ay, pobrecito, pero lo aceptamos lo que vivió. Y en esa etapa, en el 2010, hubo un programa que se llamó Iniciativa México. Ese programa de Iniciativa México se juntaron Televisa y Televisión Azteca para difundir 50 causas sociales. Y nosotros decidimos mandar una propuesta que se llamó No al abuso sexual infantil. Y me acuerdo que van a Guadalajara y dicen, de las 50,000 propuestas que hubo, ustedes son de los 50 seleccionados. En ese momento me hablan a mi casa y me dice de parte de esa asociación, oye, ¿quieres dar tu testimonio ante una cámara? Y dije, creo que sí, lo tengo que hacer, lo tengo que hablar. Somos muchos los que lo estamos haciendo. Llego a la asociación, me sientan en un sillón así como este. Había un reportero enfrente de mí, Sergio Vique de Televisión Azteca. Doy mi testimonio, platico lo que yo había vivido en Alemania. Y ese viernes, por primera vez en la noche, salió el primer programa de Iniciativa México y en todos los canales de televisión estaba el mismo programa. Y de repente veo mi testimonio y dije, me saqué la lotería. Wow, ¿qué probabilidades tengo que de más de 100 millones de personas mi rostro está en todas las televisiones? Pero lo sacaron totalmente distorsionado. Cuando yo lo vi dije, pues es un error de la televisión, ¿qué pasó? Durante toda la cápsula sale así. Al día siguiente yo dije, voy a hablar a Televisión Azteca. Y hablo y digo, ¿por qué taparon mi cara? Y me decían, es que es por tu seguridad, es por vergüenza, es un tema muy fuerte. Me acuerdo que para mí yo no tengo vergüenza de lo que me pasó. Yo solamente era un niño, yo no lo provoqué. Y estando en esa asociación y tomando ese diplomado sobre prevención de abuso, me acuerdo que leyendo un artículo de la ONU mencionaba los 5 eventos más traumáticos. Vivir una guerra, vivir un campo de concentración, vivir un secuestro, vivir un desastre natural y vivir el abuso sexual infantil. Cuando yo lo vi, me puse a analizarlo y decía, los que viven una guerra los acaban condecorando, les acaban poniendo medallas, se convierten en héroes de guerra. Los que viven el horror de un campo de concentración pueden acabar dando conferencias, escribiendo libros. Recuerdo mucho el libro de Víctor Franklin, por eso era la parte de mí de los campos de concentración. Los que viven el horror de un secuestro, sus familias los buscan. Y si logran sobrevivir, los reciben con los brazos abiertos. Los que viven un desastre natural, la gente quiere saber cómo sobrevivieron, cómo lo sacaron de los escombros después de varios días, cómo durante el tsunami se agarró de la palmera y sobrevivieron. Después decía, ¿qué somos los que vivimos el abuso sexual infantil? Los sucios, los violados, los niños a los que hay que tenerles lástima. Nos ha tocado en escuelas cómo el niño que vivió abuso lo sacan porque no vaya a contagiar a los demás. O mamás que dicen, no te juntes con ese niño porque vivió abuso. Decían, somos héroes. Y somos sobrevivientes igual que todos los demás, solamente que somos héroes en silencio. Y héroes que nadie nos está esperando en nuestras casas, que hay mucho estigma que tenemos que romper. Y fue cuando conocí ese término de somos sobrevivientes. Y vivimos algo muy fuerte como un secuestro, como un desastre natural, y nuestro estrés postraumático y nuestro cerebro piensa diferente y podemos ver el mundo diferente. Y hoy muchas de las cosas que yo tengo las agradezco por haber vivido el abuso. No puedo entender por qué existe gente que haga tanto daño, ni por qué existan los agresores sexuales, pero sí puedo entender que gracias a eso pienso diferente. Mi cerebro funciona diferente, mis capacidades son diferentes. Hay muchas cosas que no le tengo miedo y que romper el silencio es sanarle la vida a alguien más. Que alguien pueda llegar y decir, hoy yo lo puedo hablar. Gracias por haberlo hablado. Yo hoy te puedo decir, aparte de ser invitado al escuchar tu historia, el ver lo que estás haciendo, para mí por eso estoy vivo yo también. Y por eso y el escuchar tu historia me da ánimos a mí para seguir. Y alguien más que está viviendo el abuso, que lo vivió, decir, yo quiero ser como ellos. Y recuerdo, hay gente que ha llegado conmigo y me dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste sanar esto? No sé.
Lo único que te puedo decir es que lo puedes sanar y que puedes salir y que un día lo puedes agradecer y que puedes decir qué hermosa es la vida. No te puedo decir cómo, pero esos ejemplos son, o sea, el ver tu caso es, híjole, yo quiero tener la resiliencia que tú tienes, tener esa fuerza, porque cada quien tenemos cualidades diferentes. Dices, y si nos juntamos todos, realmente podemos cambiar esta realidad. Y es parte de este espacio, ¿no es cierto, Cacho? Y por eso, querido Eduardo, a quienes han sido víctimas o están siendo víctimas, ¿qué mensaje quieres transmitirles? Creo que lo más importante es decir, el abuso sexual infantil existe, tiene muchos años existiendo. De hecho, la ONU lo considera como el crimen encubierto más prolongado de la historia. Y es algo que existe dentro de las familias y tenemos que romper ese silencio. El principal aliado del abuso sexual infantil es la ignorancia y algo que no conocemos nos produce miedo y el miedo nos lleva al silencio. Por eso es que la iglesia no lo pudo hablar, la iglesia católica o diferentes religiones o en las familias o en el gobierno, porque es algo que nos causa miedo. Pero el romper ese silencio es el 50% de sanación. El buscar a alguien y poderlo contar, y muchas veces no es salir y gritarlo en la calle o hablarlo ante una cámara, es hablarlo con nosotros mismos en un espejo. Es hablarlo con alguien muy cercano que tenemos y decir, siento este dolor. Y con ese paso estamos del otro lado. Y después es seguirlo sanando y realmente tienes unas cualidades especiales. Y yo hoy puedo decir que para mí y para los hijos es un don haber vivido el abuso. Y es algo especial que dices, qué difíciles regalos que te puede dar Dios en la vida, pero dices, es para tener una misión especial en este mundo. ¿Cómo se le hace, Eduardo? Y esto te lo pregunto yo todavía desde un punto en el que no he logrado llegar a ese punto, en el que yo te escucho a ti y te lo comentaba hace un rato y te decía, qué bruto, qué bien hablas, y además lo hablas, te sale el corazón, lo hablas de corridito. Escuchar tu historia cuando yo decidí salir a los medios, y me dijeron, ¿qué otros casos de hombres que hayan denunciado conoces? Bueno, yo conocía el caso de José Barba, que es quien inicia el destape de todo el tema de los legionarios. Hace unos años escuché a Mauricio Martínez, que denunció a un productor de televisión, y después me dijeron, busca algo de Eduardo y Fundación Paz. Empecé a buscar y después, bueno, me fui empapando y la vida y los caminos se fueron acomodando. Hay un punto muy interesante en tu relato. Hay dos cosas que me gustaría que conversáramos, y es, por un lado, ¿cómo logras llegar a este punto en el cual terminas inclusive agradeciendo el haber vivido? Yo todavía no puedo con eso. He aprendido a perdonar, no a olvidar. He decidido que lo que me pasó me marca, pero no me define. Entiendo y comparto contigo el que esto nos da una estructura de pensamiento completamente distinta, el que nuestro cerebro funciona de una manera diferente, porque por mucho tiempo estamos, por años vivimos con el cerebro en un estado de alerta o de supervivencia. Pero ¿cómo llegas a este punto en el que dices, gracias por esto que me pasó, porque hoy puedo hacer esto? Híjole, ¿Qué transitas para poder llegar ahí? lo único que te puedo platicar es mi historia y cuál fue mi proceso. Yo cuando termino la universidad, estudio ingeniería civil, entro a estudiar teología. Yo cuando termino la prepa, en algún momento dije, a lo mejor mi vocación es vida religiosa, a lo mejor no. Entro a la universidad, pasa algo muy, muy curioso porque tengo una novia en la universidad y después mi novia se va de numeraria. Maravilla. Me acuerdo que para mí me detona un coraje contra la iglesia.
Y dije, Pues me la quitó. ¿cómo me la quitan? Y después tú, Dios, me hiciste vivir esto y ahora me quitas a la persona que yo quiero, que era lo que estaba viviendo yo en ese momento. Y para mí entra una crisis de decir, quiero entender por qué existe el mal y por qué ese Dios que a mí me vendieron de niño, estudiando en escuelas católicas, amoroso y todopoderoso, ¿por qué permite esto? A mí el Dios que me enseñaron de niño no es el que me cuidó en Alemania, es otro. Y decido entrar a estudiar teología y en esos 3 años con los jesuitas, para mí era, si Lutero no pudo acabar con la iglesia, yo sí lo voy a hacer. Y fue mi droga la teología y decir, encontrar errores en la Biblia, en los papas, estudiar los concilios. Yo decía, voy a encontrar las fallas porque tengo que acabar contra esta institución que me ayudó a vivir esto. Pero pasó algo maravilloso. Recuerdo mucho a Leonardo Boff, a un teólogo, que me tocó leerlo mucho en mis clases de Cristología, y presentaba un Jesús totalmente diferente. Un No, Jesús con miedos, con dudas, que dice, Un Jesús hombre. un Jesús hombre, ¿por qué me dejaste solo? Estoy haciendo algo y me dejaste solo. Me acuerdo que escribí en una frase en un libro de teología y pone, para Jesús el mal no estaba ahí para ser comprendido, sino para ser asumido y vencido por el amor. Para mí fue una frase que tardé muchísimo en entenderla. Cuando termino de estudiar viene mi proceso de mis hijos, de mi terapia. Empiezo a practicar meditación budista, empiezo a tratar de entenderme a mí. Mi proceso más fuerte fue el perdonarme, el decir, yo tuve la culpa, ¿por qué no fui a la policía? ¿Por qué no lo hablé? ¿Por qué no lo hizo? Y después es entender, soy un niño. Entonces la culpa la tienen mis papás. Mis papás me mandaron, mis papás lo hicieron, y después la culpa la tiene este señor. Y después de pasar por mi proceso de culpa, quiero entender por qué me pasó. Y quiero entender dónde está Dios. Y quiero aprender a compartir. Y decido irme a dar la vuelta al mundo. Solo. Me daba pavor. Me acuerdo, compro mi boleto de avión, vuelta al mundo. Compro mi boleto de México, quería ir a Israel, quería ir a la India, ir a Turquía, ir a China. Quería recorrer todas las religiones y entender realmente dónde está Dios. Y me acuerdo que hice como un reto con Dios. Y le dije, a ver quién puede dar más, a ver quién puede donar más. Decido vender mi empresa, donar todo el dinero y empezar de cero. Y me voy a hacer el viaje solo. Y un día estando en Turquía, solo en una mezquita, de repente Dios me empezó a hablar. Y me decía, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo buscándome aquí? Estoy dentro de ti. Y no trates de cambiar al mundo, cámbiate tú, encuéntrate, ve quién eres. Y si quieres tener al mejor maestro para compartir, júntate con una familia sin dinero para comer, fíjate cómo comparten un pan. Y en ese momento para mí fue el entender esa frase que había leído hace mucho, que para Jesús el mal no estaba ahí para ser comprendido, sino para ser asumido y vencido con el amor. Y decidí que yo podía ser uno más, que empezar a amar y que empezar a querer a las demás personas. Y mi proceso más fuerte fue, ¿cómo puedo llegar a amar a la persona que me hizo daño? Y necesito entender su historia. Y fue cuando empecé a recordar, esta persona vivió la guerra, es un producto de la guerra. Y esa guerra creó un pederasta. Y ese pederasta cambió a un niño mexicano. Entonces, no es la culpa de él, no es la culpa de una guerra, sino así es la vida. Pero yo puedo empezar a amar a los que tengo al lado. Y en ese proceso fue que se pudo detener mi lucha interna. Mi lucha interna de decir,
por qué lo viví, por qué odio a la iglesia, por qué odio a esta familia, por qué odio al tenis. Dice, ¿qué pasa si dejo de odiar? ¿Y recuperaste la paz, Eduardo? Y recuperé la paz. Sí, sí te puedo decir que como sobreviviente de abuso es algo para toda la vida. No es de que hoy estoy bien. Hoy yo sé que me tengo que despertar y tengo que meditar, tengo que hacer ejercicio, tengo que leer, porque si no me regresa la angustia. Es algo para toda la vida. No, no es de que yo ya no lo recuerdo. El tener foros en el Senado, el platicar contigo, el estar reviviendo te remueve. Pero es parte del proceso. Y es parte para detenerlo, el poder estar en la caminata, el conocerte, el conocer a la senadora, todos esos pasos hoy puedo decir, gracias a que viví el abuso, los conozco. Gracias a que viví el abuso estoy aquí. Tengo 5 hijos maravillosos. Si veo a mis hijos, si no hubiera vivido el abuso, no los tuviera. O sea, hoy puedo agradecer, no, si tú me dices, ¿lo quieres volver a vivir? No. No, muchas gracias. No me quisiera volverlo a repetir, pero gracias a lo que me tocó, es que estoy aquí. Y que alguien pueda decir, gracias por tu historia, o gracias por hacerlo y yo lo puedo sanar, es como, gracias por decírmelo, porque puedo agradecer lo que viví. Y es el complementarnos entre todos. Bueno, qué ser tan especial, ¿estás de acuerdo? Absolutamente. Siempre cuando me escucho a Eduardo me sucede todas estas emociones y todos estos aprendizajes que nunca terminan y que aparte elegiste el servicio, el amor a través de la Fundación Paz, que pues sería, creo que para quienes nos están acompañando, el poder tenerte como una referencia. Has trabajado mucho con un equipo increíble para la prevención, para ayudar a quienes han sido víctimas o lo están siendo. Vamos a poner ahora en este diálogo todos tus datos, si nos permites, tus referencias, claro, porque lo que has construido es pues esta respuesta de amor extraordinaria, Eduardo. Sí, hay mucho por hacer. Tenemos que cambiar en los temas de educación, en los temas de leyes, de atención, pero tenemos que empezar por nuestra casa. Tenemos como papás, no nos educan a ser papás. De repente llegan tus hijos y ¿y ahora qué hago? Y todo el tema de educación sexual sigue siendo un gran mito y estamos viendo que 9 de cada 10 adolescentes ya cada vez edades más cortas, a partir de los 10, 11 años de edad, consumen pornografía, niñas y niños, y esa es su escuela de educación sexual. Entonces vivimos en este autoengaño de no queremos hablar de esto, entonces que lo vayan a aprender no sé a dónde, tan violento, totalmente desvinculado del amor, de lo que sentimos, del gozo, del respeto. Y hay también en mayor violencia y mayor sufrimiento. Entonces, lo que dices, porque aparte casi 8 de cada 10 casos se da ahí. Entorno familiar. En el entorno familiar. Igual la pandemia fue terrible, aún más terrible. Y lo que tenemos que hacer para nosotros en Fundación Paz, la forma de prevenir el abuso, porque no lo vamos a erradicar nosotros. No hay forma de cambiar algo más que nos unamos todos. Pero ese proceso que yo tuve de tener ayuda de mi familia, de tener ayuda de un psicólogo, de un sacerdote, de un maestro, de un sexólogo, acortó mi camino. Sí, el establecer redes de apoyo que puedan darte el sustento para poder salir adelante. Y para nosotros, Fundación Paz, aparte de sí los programas educativos que tiene, y una plataforma educativa y una línea de reporte para material de abuso y atención psicológica, para nosotros la fundación está para nosotros. En México las estadísticas, y como lo comentamos hace un poco, respecto a los hombres que denuncian son bajísimas, ¿no? En tu caso, yo recibí algunos comentarios de qué valiente, qué maravilla, qué bueno que pudiste ser la voz que yo no tuve. ¿Cuál sería tu mensaje, tu reflexión? Dado que, como sabemos, México es el país número 1 en violencia sexual infantil, es algo que no podemos detener.
que desde luego trabajamos y luchamos para generar cambios, pero esto es algo que pasa. Entonces, específicamente para los hombres, para los niños que han sido o que están siendo víctimas, desde este punto de hombre, ¿qué les dirías? Yo creo que lo más importante como hombre es, posiblemente es más difícil revelarlo. Cuando tú vives el abuso sexual como hombre, con un agresor hombre, de alguna manera estás viviendo un acto homosexual. Y si como sociedad seguimos teniendo estigmas contra las parejas del mismo sexo o contra la equidad de género, mientras estemos peleando esas cosas, estemos juzgándolas, un niño que vive abuso sexual infantil, menos lo va a hablar. Un papá que en su casa dice es que no soporto a los homosexuales, no puede ser posible o empieza a decir ciertas cosas. Yo lo que quisiera decirles es que si no cambiamos esa actitud hacia las personas como personas, si uno de nuestros hijos vive abuso, al último que se lo va a contar va a ser a su papá. Porque va a decir, si tú odias a las personas con parejas del mismo sexo, o los odian en la escuela, y yo viví esto, menos lo voy a contar. Entonces es muy importante que hagamos esos espacios. Porque ahorita creo que esos espacios para las mujeres cada vez están más grandes. Hay marchas para las mujeres, que es lo primero que tenemos que hacer, que la mujer exista. Porque si la mujer no existe, los niños menos van a existir. Pero ahora creo que tenemos que darles espacio a los hombres. Que los hombres también vivimos el abuso y posiblemente puedo decir a alguien que tiene una orientación sexual hacia personas de su mismo sexo, es más vulnerable a vivir el abuso. Es más vulnerable a que llegue el tío, llegue el papá y le diga, ¿te gustan los hombres? Pues ahora voy a estar contigo y sé que no lo vas a contar. Entonces necesitamos romper muchos estigmas como sociedad y como hombre creo que somos más valientes el poderlo hablar y el poderlo romper. Y también existe abuso de niños que tienen relaciones sexuales con mujeres mayores de edad y dejemos de decir que qué cool eres o qué padre que un niño de 13 años tiene relaciones sexuales con una señora de 30 o de 40 o de 50 en el club y no lo puede decir porque si lo dice, entonces ya no es hombre. Al revés, lo tiene que presumir. El decir, yo estoy con una señora mayor, eso es un abuso. Y tenemos que romper ese silencio. Por eso yo te vuelvo a decir cómo te admiro. O sea, cómo te admiro el ver a alguien igual, el ver un hombre levantando la voz y decir, tenemos que romper el silencio ahora nosotros. Eduardo, gracias por romper el silencio. Y por romper el silencio y hacer esta apuesta de amor cotidiano. Gracias. No, muchas gracias. Esto Por el espacio. es enorme lección. Muchas gracias. Te queremos. Gracias. Abusan no solo de tu persona ni física, abusan de tu amor. Mi camino de sanación ha sido hablar. Es terrible porque se juzga más a la víctima que al victimario. Es un espacio que lo estamos haciendo desde el corazón. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan.